Mi nombre es Ivy y quiero contarte una historia. El extraño que rondaba la cabaña. Desde que me fui del lugar donde había vivido desde niña, lo hice con la firme intención de no regresar nunca más. Les contaré el motivo de mi aversión a ese sitio. Sin embargo, años más tarde, me vi obligada a regresar por razones inevitables. En mi familia siempre hubo unión. Ellos me visitaban en la capital y pasábamos las vacaciones juntos cada vez que podíamos. Y aún lo hacemos. Mi madre me insistió durante todos esos años en que volviera a la cabaña, aunque fuera en Navidad. Pero yo me negaba. Ese lugar me ponía nerviosa, incluso estando lejos. Hoy en día, con mis 26 años, sigo teniendo pesadillas. Constantemente sueño que algo me arrastra colina abajo y me engulle en el interior de ese espeso bosque. Luego despierto sudorosa y con el corazón acelerado, sintiéndome aliviada de estar lejos de allí. Cuando cumplí 7 años, mi madre se casó con mi padrastro y nos mudamos a vivir con él en aquella hermosa cabaña. El entorno me fascinaba. Era un poco frío, las mañanas eran neblinosas y la verdad, era un lujo vivir allí y tener mi propia habitación, desde cuya ventana podía admirar el ambiente húmedo y verde. Además, teníamos gallinas y un huerto bien surtido. Antes de mudarnos a la cabaña, mi madre y yo vivíamos en el pueblo con mi abuela. No teníamos privacidad y constantemente mis tías, las hermanas de mi madre, le echaban en cara porque no se independizaba, que ya era hora. Hasta que un día mi madre conoció a un hombre tosco pero cariñoso, un leñador, y se enamoraron, o al menos eso creo. No pasó mucho tiempo antes de que formalizaran su relación y se casaran. Al principio, todo fue muy bonito, como en toda familia había momentos buenos y malos. Con frecuencia había discusiones y desacuerdos entre ellos, pero siempre se reconciliaban. De repente, de un día para otro, comencé a sentirme temerosa y llena de incertidumbre. Empezaron las pesadillas en aquella casa tan alejada de la civilización, enclavada en el bosque, arrullada por el canto de las aves y el murmullo de los insectos. No solo las pesadillas se hicieron presentes cada noche, sino también los episodios de sonambulismo. Antes de que iniciara el sonambulismo, empecé a sentirme insegura en la cabaña. Las puertas eran frágiles. Eso era lo que yo creía. Las bisagras no eran resistentes o no lo parecían. Revisaba esas puertas todos los días, notando lo fácil que sería para alguien entrar. Cierta noche, cuando tenía 8 años, me levanté sonámbula y oriné en los zapatos. Al día siguiente aquello fue motivo de risa y lamentos, pues me tocó lavarlos muy bien. La segunda noche, la situación se agravó. Ya salía de la habitación y sentía que alguien me estaba esperando afuera. Las pesadillas se repetían constantemente. Me dormía y enseguida comenzaba a soñar que estaba en la casa como normalmente lo hacía de día. El problema era que no debía acercarme a la puerta de la casa, pues algo me succionaba. Una fuerza invisible me raptaba y me arrastraba cuesta abajo, ya que la cabaña estaba sobre una colina rodeada de árboles. Desde que apareció el sonambulismo, sentía que alguien me controlaba mentalmente, al menos cuando dormía, y que voluntariamente me dirigía a las puertas y procedía a salir. Mi madre, que tenía el sueño muy ligero, la mayoría de las veces me despertaba y me llamaba, logrando detenerme. Varias veces desperté con la mano en la manija a punto de salir. Así pasaron varias semanas. Mi madre estaba muy preocupada porque durante el día estaba sonolienta, ya que entre las pesadillas y el sonambulismo no dormía bien.
Una de esas noches me levanté y me dirigí a la puerta. Esta vez nadie me detuvo. Andaba descalza. Abrí la puerta y afuera estaba él, con la forma de una figura masculina cuya apariencia no pude discernir claramente. No habló, no emitió sonidos, pero me daba órdenes directamente en mi mente. Lo seguí dirigiéndonos precisamente al lugar de mis pesadillas. Descendimos por la colina en medio de la noche y yo, descalza, recordaba que en un momento le dije que no quería caminar más. Entonces me hizo levitar. No recuerdo más de ese momento. Al día siguiente amanecí durmiendo en el huerto, rodeada de los 2 perros de nuestra familia. Mi madre, alterada por lo que estaba aconteciendo conmigo, colocó más barreras para evitar que volviera a repetirse lo de esa noche. Aún así seguí saliendo. No sé cómo sorteé tantos obstáculos, pero lo hice. Mi salud se deterioraba rápidamente, adelgazaba a un ritmo alarmante y parecía estar muy enferma. Mi madre me llevó al centro de salud, donde un médico internista me hizo análisis. Tenía una anemia severa. Eso fue lo que salió en los análisis. La explicación del médico fue que la falta de sueño adecuado afectaba mi apetito. Sin embargo, yo sabía que comía bien. En casa nunca faltaban los alimentos. No obstante, seguí perdiendo peso. Y un día mi abuela vino a visitarnos. Al verme tan demacrada, se alarmó y se puso de acuerdo con mi madre para que me fuera con ella unas semanas. Gracias al cielo tomaron esa decisión. Recuperé mi peso y me veía saludable. Le pedí encarecidamente a mi madre que me dejara quedarme con mi abuela. Aunque al principio no quería debido a sus problemas con mis tías, mi abuelo se impuso y me quedé casi 2 años a su lado. En cuanto a mi madre, en ese periodo de mi ausencia, tuvo al primer hijo de su nueva pareja y al poco tiempo quedó embarazada nuevamente, así que tuve que regresar a ayudarla con mis hermanitos. La verdad es que estaba entusiasmada, era una nueva etapa en mi hogar y no quería perdérmela. Los bebés eran tan tiernos y pequeños. Pasó un tiempo sin mucha novedad. De vez en cuando soñaba con esa colina, pero un día, cuando estaba a punto de cumplir 16 años, algo extraño me sucedió. Desperté en medio de la noche y vi la ventana de mi habitación completamente abierta. En el borde había lodo, lo que me asustó muchísimo. Revisé mis pies para ver si era yo quien había salido y vuelto a entrar, o si el sonambulismo había regresado. Para mi sorpresa, vi que mis pies estaban limpios y los zapatos también. Entonces cerré la ventana rápidamente y me quedé despierta, observando a escondidas por una esquina. Allí apareció él, una figura con un aspecto desagradable y extraño. Algo dentro de mí me alertó: no es humano. Su cara era pálida, casi gris, con ojos como pozos profundos llenos de oscuridad. Su piel estaba arrugada, pero no parecía viejo, ni mucho menos anciano. La sonrisa, aquella sonrisa que me dedicó, me causó un pánico absoluto. Era delgado, vestía ropas oscuras y era muy alto. En la esquina de la cabaña tenemos un pino que mide, yo diría que casi 3 metros. Y este ser lo igualaba en altura, quizás lo superaba por unos centímetros. Los días siguientes me fui a dormir con mi hermano de 6 años. Mi madre decía no creer que algún ser sobrenatural visitara nuestra casa. Tal vez para no alimentar mi paranoia. Aseguraba que nunca había escuchado nada raro. Pero yo sabía que estaba equivocada, porque cuando este ente rondaba nuestro hogar, los 2 perros que vivían con nosotros y dormían afuera cerca de la entrada de la casa, comenzaban a aullar y llorar de una manera espeluznante. El sonido ponía los pelos de punta.
Cuando esto sucedía, mi madre también lo notaba y repetía que algo paranormal estaba ocurriendo afuera y que nadie debía salir ni asomarse. Creo que ella intuía que yo tenía razón, pero prefería no asustarme más. Pasaron las semanas y abandoné mi habitación. La de mi hermanito no tenía ventanas amplias hacia el exterior, solo una rendija alta y angosta, que proporcionaba poca luz y ventilación. Allí me sentía medianamente segura. Terminé la secundaria y me fui a estudiar a la capital sin intención de volver. Sin embargo, cuando mi abuela falleció, me vi obligada a asistir a su funeral. Esos días fueron de mucha angustia. Mi antigua habitación era la única que podía ocupar y los hechos del pasado comenzaron a repetirse. El ente regresó. Una noche, cerca de la medianoche, salí a recoger el cargador del celular que había dejado en una pequeña área de esparcimiento con bancos improvisados por mis hermanos, ya casi adultos. Esto lo habían construido para reunirse con sus amigos. Al girar la esquina para entrar, me topé de frente con aquel ser. Mi grito fue tan fuerte que mis hermanos y mis padres salieron enseguida. No pude apartar los ojos de aquella figura, aunque deseaba hacerlo. Entonces vi cómo se convirtió en humo y desapareció. Al día siguiente llegó una triste noticia al pueblo. Mi madre, que visitaba el lugar frecuentemente para hacer compras, me contó que en las afueras, casi saliendo del pueblo, vivía una familia numerosa y que tenían una niña de aproximadamente 10 años, que relataba una historia muy parecida a la mía, describiendo a un visitante en su habitación con las mismas características que el ente que yo había visto. Lo trágico fue que días después, la niña falleció mientras dormía. Cuando le hicieron los exámenes forenses, los resultados mostraron una anemia severa y su deceso fue atribuido a la debilidad extrema. Hasta acusaron a los padres de no cuidarla, de no alimentarla bien. Si me preguntan qué creo que podría ser ese visitante, no tengo ni idea. ¿Sería un vampiro? ¿Un extraterrestre? ¿O tal vez un demonio? A pesar de todo, sé que fui afortunada por no perecer como la niña del pueblo. Tal vez yo era más fuerte, o quizás la intervención de mi abuela me salvó. Comparte esta historia, únete a mi canal y así conocerás más crónicas espectrales.